Buenas tardes en Oviedo, España. Buenos días en América del Sur. Muchísimas gracias, doctora Patricia García Majado, por su presentación inicial. Muchísimas gracias al profesor doctor Benito Aláez Corral por su deferencia, atención y gentileza para que podamos realizar esta segunda edición del webinario de Derecho Constitucional entre la Universidad de Oviedo y la Universidad de Buenos Aires en el marco de nuestra primavera y del otoño de ustedes. Este segundo webinario, que comienza hoy, está convocado con el título de Jurisdicción y Supremacía Constitucional. Yo voy a abordar estas dos cuestiones y voy a tratar de utilizar los 30 minutos que nos hemos propuesto para plantear mis ideas en relación a la subordinación del Estado. En primer lugar, deseo destacar que en mi presentación originaria, realizada el 13 de abril de este año, en la primera edición del webinario, tuve la ocasión de presentar en este ámbito mis ideas alrededor de la concepción intrasistémica de la Constitución, una concepción intrasistémica que estaba, en el caso de esa disertación, dirigida derechamente hacia el cambio constituyente. Concretamente, en ese momento, fijé los 4 elementos que, a mi juicio, son los componentes esenciales del artificio constitucional: las simples declaraciones, los derechos, bienes y deberes fundamentales, el poder y su control y la reforma constitucional. Esos 4 elementos configuran una visión intrasistémica del derecho de la Constitución. En la convocatoria del día de hoy voy a realizar no un enfoque intrasistémico, sino un enfoque extrasistémico. Es decir, no voy a analizar el componente constitucional hacia dentro del mismo, sino hacia afuera del mismo. Es decir, las modalidades que asume concretamente el artificio constitucional en su vinculación con el resto de los elementos del Estado. Así, en segundo lugar, voy a presentar, por lo tanto, una tesis primitiva que como tal no voy a poder demostrar, pero intento asumir que el Estado posee 4 elementos: la población, el territorio, el poder y la Constitución. Esos 4 elementos que conjugan al artificio constitucional deslumbrantemente nos llevan a una declaración teórica, es decir, a la construcción constitucional del Estado, a la edificación del Estado, concretamente, en otras palabras, a la elaboración de un Estado que se apoda el Estado del tipo Estado constitucional. En tercer lugar, deseo compartir con todos ustedes que en este enfoque extrasistémico, con estos perspectiva de la Constitución como 4 elemento del Estado, la Constitución fundamenta al Estado, es decir, lo arraiga y lo justifica, por intermedio de 4 reglas que se encuentran en el propio tejido de la Constitución. Mejor dicho, una combinación armónica de las reglas que se encuentran conjugadas o combinadas dentro del edificio constitucional. Así menciono a la regla de la acción de los derechos fundamentales, a la regla de la distinción de las funciones gubernativas, a la regla sobre la variación o cambio constituyente y concretamente a la que voy a aludir en el curso de los minutos que quedan de la disertación. Concretamente me voy a referir a la regla sobre la subordinación. Por dicha razón, y en cuarto lugar,
ya ingresando al tema específico, si bien esta convocatoria ha sido realizada a través de la jurisdicción y la supremacía, a mi juicio, la regla de subordinación de la Constitución al Estado se desenvuelve a través de tres pilares: la supremacía normativa, el control de constitucionalidad y el principio de juridicidad. Es decir, que el principio de juridicidad, el control de constitucionalidad y la supremacía normativa, encajados dentro de ese principio de subordinación del Estado, dan lugar, o deberían dar lugar, a tres cualidades mayúsculas que requiere todo ordenamiento jurídico. Es decir, la unidad del ordenamiento a través de la supremacía normativa, la totalidad sistémica del ordenamiento a través de la coherencia y el control de constitucionalidad, y finalmente, la certeza a través del principio de juridicidad. Unidad, totalidad y completud son estas tres cualidades dentro de las cualidades más elaboradas de las que desea y las cuyas pretensiones desea tener todo ordenamiento jurídico. Paso así, seguidamente, a la primera de estas desenvolturas del principio de subordinación, concretamente a la supremacía normativa. El principio de supremacía constitucional probablemente fue inventado por primera vez en un texto constituyente, o al menos, mejor dicho, de los textos constituyentes que se encuentran en vigencia en el mundo, probablemente sea la Constitución de los Estados Unidos de 1787 la que primera vez se haya referido a este principio. Específicamente, pensemos en el artículo 6, apartado 2, cuando la Constitución norteamericana se refería y se refiere al Supreme Law of the Land. Esa invención humana de colocar una regla altísima que no tiene superior no implica autocontradicción, porque la propia autorreferencia de la Constitución podría llegar a implicar una autocontradicción en el caso que fuere indisponible. En este caso, la autorreferencia normativa que hace la Constitución, que hacen las constituciones sobre sí mismas, al decidir que ellas son la ley suprema, entreveo que no implica una autocontradicción lógica. Esa cotización normativa superior que la ubica en el lugar más cenital del ordenamiento jurídico y desde allí se va a convertir en el parámetro de validación formal y material de la totalidad de la producción jurídica del Estado. Un historiador quizá del siglo XXII, refiriéndose al constitucionalismo del siglo XXI, podría llegar a decir que a través de la supremacía normativa, la colocación de una regla como la suma regla del sistema, los ciudadanos y las ciudadanas trataban de justificar la unidad del sistema, arraigar, fundamentar la unidad del sistema jurídico estatal a partir de una ley fundamental o una constitución. En el caso de la República Argentina, la supremacía de la Constitución viene anunciada desde la propia fundación del Estado, a través del artículo 31 constitucional, donde se prescribe la supremacía de la Constitución. Un año antes, en 1852, el arquitecto de la constitucionalidad argentina, Juan Bautista Alberdi, en su artículo 15 de su anteproyecto constitucional, había prohijado también el principio de la supremacía de la ley fundamental. En el siglo XX, Hans Kelsen propuso un sistema hipostasiado en el que era necesario acudir a una norma que se encontraba hipotéticamente fuera del sistema para justificar a la propia institución de la norma fundamental.
Entiendo que Alf Ross tuvo razón en su tesis doctoral en 1928 para señalarle a Kelsen que no era necesario generar esa hipótesis afuera del orden jurídico, porque la norma fundamental, al no implicar una autocontradicción con la descripción de su propia supremacía, podía perfectamente ser la institución de la norma señera, altísima, suprema, la máxima cotización normativa del sistema. Pero para redondear este principio de subordinación del Estado, en este caso a través de la desenvoltura de la supremacía constitucional, yo voy a hacer una pequeña, aunque mínima, referencia a una relación novedosa que se suscita en América del Sur, en la relación entre el derecho constitucional, vamos a llamarlo estrictamente de fuente estatal, y aquel derecho constitucional que aparece penetrando en el tejido de la máxima constelación jurídica del Estado proveniente del derecho internacional de los derechos humanos, es decir, el derecho constitucional o el constitucionalismo global que nació a partir especialmente de luego de la Segunda Guerra Mundial. Esta conglobación que se produce en el seno de los derechos constitucionales estatales a partir de la apertura que generan las normas constitucionales, da lugar a tres fenómenos diferentes de estatización del derecho internacional de los derechos humanos. Una estatización a través de la primacía, como decide el artículo 93 de la Constitución colombiana, cuando señala que el derecho internacional de los derechos humanos, en las condiciones de ratificación por el Congreso, es prevalente sobre el derecho estatal. Una situación de inferioridad, como es el marcado por la Constitución de Brasil, que no señala expresamente el lugar de la jerarquía, sino que se hace necesario que el Congreso Federal, como se señala en el artículo 5, apartado 3 de la Constitución a partir del año 2004, la necesidad de que los 3/5 del Congreso eleven determinados instrumentos del derecho internacional de derechos humanos al valor de una enmienda constitucional. En cambio, en la Argentina, a partir de 1994, y por imperativo de la cláusula insertada en el inciso 22 del artículo 75, el derecho internacional de los derechos humanos, allí detallado, allí descrito, en las condiciones de su vigencia y sin modificar la primera parte de la Constitución, deben considerarse complementarios de la Constitución Federal de la Argentina. Es decir, que la Argentina, a partir de 1994, posee un sistema constitucional, con normas de raíz propiamente constitucional y con normas que provienen del derecho internacional de los derechos humanos, como he señalado en las condiciones de su vigencia. Sin embargo, llegado a este punto, es muy difícil pronosticar la supremacía del derecho internacional, porque como muy bien ha señalado en una de sus obras el profesor Benito Aláez Corral, cito textualmente, la insuperable dificultad hoy existente de fundar la unidad del ordenamiento en la supremacía del derecho internacional hace precisamente que se haga imposible predicar la cotización normativa del derecho internacional. En tales condiciones tampoco son para no considerar, sino todo lo contrario, los notables esfuerzos que ha realizado y que viene realizando el profesor italiano Luigi Ferraioli en el sentido de generar un derecho constitucional global, una constitución de la tierra, en cuyos trabajos ha publicado recientemente y tengo entendido que se encuentra enfrascado en la actualidad. En definitiva, el despliegue de la supremacía constitucional, la supremacía normativa de la suma regla de esta ley fundamental en este despliegue permite asimilar o hacernos creer o pretender fundar la aserción de que se hace posible la unidad del sistema. Se hace posible la unidad del sistema jurídico estatal a partir del cierre unitario que provoca la cotización máxima normativa de la norma constitucional al remontar la validez formal y material de la totalidad del norma del sistema a ella misma. Paso ahora a considerar el segundo despliegue que anuncié del principio de subordinación.
Y me voy a referir concretamente al control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad es probablemente el fragmento más importante o uno de los fragmentos más importantes de la interpretación o de la realización constitucional. Se pone de manifiesto en el ámbito del control de constitucionalidad que el derecho constitucional es una creación política. Por lo tanto, la garantía de la constitucionalidad, que es su máxima expresión, también es una actividad eminentemente política. Básicamente en el mundo, una vez producido el derecho constitucional, es necesario mantenerlo y desarrollarlo. Y como decía, han coexistido básicamente dos modelos, un modelo denominado americano, que nació en los Estados Unidos y sobre todo a partir de la jurisprudencia de su máximo Tribunal de Justicia, a partir del siglo XVIII, y un modelo, que es el modelo conocido como europeo, que nace básicamente en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial y luego se acentúa con las constituciones, con la Ley Fundamental de Bonn de 1949, la Constitución Italiana de 1947 y en especial, en particular, como seguramente luego se va a expedir sobre ello el profesor Leonardo Álvarez Álvarez, sobre la Constitución Española de 1978. Sin embargo, deseo manifestar que la cuestión del control, si bien es cierto que se adjudica ya sea de manera concentrada a un solo órgano o de manera desconcentrada a todos los jueces que integran un orden estatal, en una sociedad abierta que no se encuentra ligada ni a la magia ni al tribalismo, basada en la discusión y el diálogo razonable, en elecciones auténticas, en el derecho de reunión, en fin, una verdadera sociedad abierta, el control de esta travesía que lleva adelante en la vida constitucional en realidad debería encontrarse a cargo de todos, porque todos somos los realizadores de la norma constitucional. Desde el punto de vista estrictamente normativo, como he señalado hace unos minutos, la Argentina desde el siglo XIX, en la Fundación Constitucional del Estado en 1853 y con la instalación de su Corte Suprema 10 años después, se ha elaborado prácticamente desde 1863 hasta la fecha una teoría del control de constitucionalidad desconcentrado. Básicamente, esto significa, para quienes nos están oyendo, que desde la Fundación Constitucional del Estado argentino, todos los jueces, todas las juezas de todo el territorio tienen la posibilidad de decretar, de llevar adelante el enjuiciamiento de la norma constitucional y eventualmente decretar su inconstitucionalidad, cuya principal consecuencia será solamente la inaplicación al caso concreto. La Constitución como derecho supremo, para asegurar precisamente esa máxima cotización normativa a través del control de constitucionalidad, aspira a mantener una totalidad sistematizada del propio orden jurídico y de la ordenación que el orden jurídico debe llevar adelante. Controlar la constitucionalidad, por lo tanto, es en definitiva colocar límites. Ya sea colocar límites por infracción a determinados procedimientos formales o colocar límites por la infracción a determinados contenidos sustanciales. En definitiva, en la propia intersección conceptual, donde se debe pensar el propio concepto del control de la constitucionalidad, el control de la constitucionalidad es un límite impuesto, en este caso por el Poder Judicial, para decretar la inaplicación o inaplicabilidad al caso concreto de un desarrollo ya sea del Poder Ejecutivo, ya sea del Poder Legislativo, aunque en el caso de la Argentina también, y no vamos a tener tiempo para desarrollarlo, estos límites son impuestos por la propia Corte Suprema para derribar los propios productos de los jueces inferiores a través del
catálogo de lo que se conoce como las sentencias arbitrarias. En definitiva, entonces, estos límites que se imponen a través del control de constitucionalidad persiguen instaurar la coherencia y la cohesión de todo el orden del Estado, impidiendo que reglamentos, normas legislativas o sentencias arbitrarias tengan la capacidad de dañar esa propia estipulación que con coherencia pretende la norma constitucional para sí misma. La inconstitucionalidad necesariamente siempre será un conflicto normativo, aunque también, en el caso como señalaba recién, agudamente en algunos aspectos, la Corte Suprema de Justicia de la Argentina ha ingresado en situaciones de inconstitucionalidad fáctica al derribar material probatorio existente en determinadas causas judiciales. En definitiva, lo que deseo compartir con ustedes son algunas características, abuelo de pájaro, de lo que significa el control de constitucionalidad de la Argentina desde 1863. La gran mayoría de estas normas son normas elaboradas precisamente por la actividad jurisdiccional. Así, el control judicial en la Argentina es un control a pedido de parte. Sin petición de parte no funciona y debe existir una causa judicial. Sin causa judicial no habrá excepción posible para llevar adelante el control de constitucionalidad. La materia tiene que ser de las materias que se conocen como controlables, quedando fuera de ello una doctrina cada vez más rendida y prácticamente rendida de rodillas, que es la doctrina de las cuestiones políticas. Prácticamente hoy se puede decir que toda la tarea del Estado, o casi toda la tarea del Estado, queda penetrada de la posibilidad del control de constitucionalidad, excepto, al menos por ahora, la reforma de la Constitución. Es un control a posteriori, porque no existe el consejo o el asesoramiento previo, hay que plantearlo, como decía, en el seno de un juicio, y para eso debe existir la norma o el reglamento. Siempre será contencioso, no procede de oficio, siempre deberá existir, como he señalado, la petición de parte, es decisorio porque determinará la inaplicabilidad solamente para el caso concreto. En ese caso concreto, en el que, a mi juicio, debe llevarse adelante la manifestación evidente de la inconstitucionalidad. ¿Qué significa esto? Que, a mi juicio, el control de constitucionalidad solamente debería prosperar en aquellos casos donde la incompatibilidad, la incoherencia, el daño a la cohesión del orden constitucional es realizado con vehemencia y evidentemente, ya sea por la norma, por el reglamento o por la sentencia que porta ese vicio. En definitiva, respecto del control de constitucionalidad que produce, que puede producir y que aspira a realizar esta totalidad sistematizadora, este segundo recaudo que acabo de mencionar al comienzo de la exposición, que se uniría a la unidad de la supremacía, en cualquier estado de cosas mundanos, ni la ruina ni la riqueza de una comunidad, ni el estado de malestar, ni el estado de bienestar, jamás debería estar pendiente del control de constitucionalidad. El control es un mecanismo interno para mantener la coherencia de la ley fundamental. Su principal cualidad es negativa, es impedir la consumación de la inconstitucionalidad o impedir la consumación de la inconstitucionalidad y la irradiación de sus efectos a otros sectores de la comunidad o del poder. El bienestar de la comunidad y la riqueza, en cambio, de la ciudadanía y de los servidores públicos, deben ser encabezados principalmente por los órganos eminentemente políticos, que en el caso de la República Argentina es el Congreso y la Presidencia. En el Congreso y en la Presidencia deben depositarse positivamente los alientos, esperanzas, estímulos de la ciudadanía para concretar las políticas públicas. A esta gesta puede llegar a sumarse, o debería sumarse, la Corte Suprema y los tribunales inferiores, pero vuelvo a repetir en esta distinción,
El control de constitucionalidad es un mecanismo eminentemente negativo y no debe fortalecer, no debe ser un pilar para llevar adelante ni la ruina ni la riqueza. La ruina, en este caso, mejor dicho, la riqueza, la búsqueda del bienestar de una comunidad debe perseguirse a través de políticas públicas generadas, diseñadas, alentadas, sostenidas y fundadas de los órganos eminentemente políticos. Por otro lado, la Corte Suprema de la Argentina se encuentra desbordada por la cantidad de causas que tiene, motivo por el cual, si a ello se suma las serias dificultades que tiene su funcionamiento, que se encuentran anatemizadas en la vetustez y falta de actualización y democratización de sus reglas de competencia, hacen que no se pueda imaginar que los conflictos capitales del Estado, repito, en sentido positivo, puedan ser alojados como última palabra en la Corte Suprema de Justicia. El bienestar de la comunidad, que se mide, como muy bien dice la Constitución suiza, por la situación en que se encuentran los menos afortunados, es una obligación indisponible de los órganos eminentemente políticos. En este caso, vuelvo a repetir, el presidente y el Congreso. Culminada entonces la segunda observación en relación al control de constitucionalidad que aspira a la configuración de esa cualidad de las cualidades, que es brindar una totalidad sistematizada del orden jurídico, paso ahora al último despliegue del principio de la subordinación. Y me refiero concretamente al postulado de la juridicidad. Muchas personas piensan que la Constitución puede contemplar absolutamente todo. Y la Constitución no contempla absolutamente todo, porque la vida de los seres humanos, desde tiempo inmemorial, se encuentra regida por el principio de indeterminación. Así que, ¿cómo podría imaginarse que una Constitución pudiera contener la manera determinada y determinada para siempre de la totalidad de la conducta de los seres humanos? Uno puede imaginar que una Constitución sea necesariamente completa. Esa completitud a la que aspira la norma constitucional es una aspiración. La norma constitucional, vuelvo a repetir, con sus permisiones, con sus obligaciones y con sus prohibiciones, genera un abanico de disposiciones, pero no puede generar, como veremos ahora, la totalidad de las conductas de los seres humanos, porque vuelvo a repetir, la conducta de los seres humanos es fundamentalmente indeterminada e imprevisible. Esto no quita que la Constitución pueda generar un marco ideal, un marco de idealización, en el que se genere un determinado esquema de conductas que, como he dicho, permita, obliga o prohíba el comportamiento o la guía del comportamiento de los seres humanos que viven en determinada comunidad. Llamo, por tanto, principio de juridicidad a esta desenvoltura de la subordinación, de la sujeción del Estado. La mensura de la juridicidad, en el caso de la República Argentina, encuentra una regla que probablemente es una regla de las más importantes, una regla capital del orden jurídico argentino. Me refiero al artículo 19 de la Constitución, que dispone, señeramente, desde 1853, que las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Así, este principio de juridicidad constituye una suposición inicial, un enérgico postulado del Estado constitucional, un axioma cuya evidencia se apoya positivamente, porque por su intermedio, con máxima intensidad, se distingue todo aquello que es ordenado en el Estado constitucional. La ordenación que consagra, estimula
y financia el principio de juridicidad, nos permite distinguir un mundo con reglas jurídicas y un mundo sin reglas jurídicas. Propongo entonces, en esta comprensión y observación del mundo del derecho, dos mundos claramente delineados, bien separados y diferenciados. Uno sin reglas jurídicas, una entidad extraña al mundo del derecho y sin propiedades jurídicas. Otro con reglas, inherente y determinado por el propio mundo del derecho. Así, en la Argentina, todo el orden estatal se fundamenta en el sistema de la Constitución Federal. Este principio de juridicidad, calzado en el artículo 19, cuya formulación acabo de señalar, es el marco de referencia en el que el Estado se hace presente y se concreta por su intermedio la totalidad del discurso del derecho. El objeto entonces del principio de juridicidad consiste en concretar y desarrollar que tanto los ciudadanos como los gobernantes sepan de antemano qué conductas están prohibidas, qué conductas son obligatorias y qué conductas son permitidas. El sistema ordenado por la Constitución Federal en la República Argentina es la única fuente del derecho constitucional, tanto de raíz como el de jerarquía constitucional. El principio de juridicidad, por lo tanto, nos permite acercarnos a la seguridad de la existencia de un cierto orden y a la eliminación del conflicto a través de un orden normativo calzado en la Constitución. De esta manera, llego al comentario o a los comentarios finales que voy a tratar de realizar en este momento. En primer lugar, no hay más Estado, o no debería haber más Estado, que aquel que es organizado por la Constitución. El artificio constitucional, ese artefacto fundamental, esa suma regla es la que edifica la totalidad del Estado. El Estado, fundado por 4 reglas que enuncié al comienzo de mi exposición, en particular en relación a la estudiada en este caso, a la evaluada en la disertación, que es el principio de subordinación, posee esos 3 despliegues. Y esos 3 despliegues, ya sea la supremacía normativa, ya sea el control de constitucionalidad o ya sea el principio de juridicidad, a mi juicio alientan solamente una suposición: la idea de subordinar al Estado, que el Estado quede subordinado al derecho de la Constitución, inclusive con el despliegue de los derechos internacionales de los derechos humanos, y que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas puedan saber que se encuentra establecido el derecho constitucional y que estas 3 cualidades, la totalidad, la unidad y la certeza, que brindan cada uno de estos 3 despliegues, que son la supremacía normativa, el control de constitucionalidad y el principio de juridicidad, llevan a la máxima de las ambiciones: la certeza. La certeza en la existencia del derecho, la certeza en el sometimiento a las reglas del derecho constitucional. El único modo posible que se conoce hasta ahora para poder vivir sin derramamiento de sangre. Muchísimas gracias por la atención y estaré atento a las preguntas que van a realizar con total seguridad luego que termine la exquisita disertación siguiente del profesor Leonardo Álvarez. Muchísimas gracias.